Un paso al día, un camino de fe. Programamos para ti el mejor contenido espiritual. Hoy presentamos Santa Faustina Kowalska y el Sagrado Corazón de Jesús. Devoción al amor misericordioso. La práctica más reciente ligada al culto al Sagrado Corazón es la devoción al ícono del amor misericordioso, nacido gracias a las apariciones del Señor a la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska. Jesús se apareció el 22 de febrero de 1931. Tenía la mano derecha en señal de bendición y con la izquierda indicaba su propio corazón, del cual salían dos rayos. Uno era de color pálido y el otro rojo. Estos rayos significaban el agua y la sangre derramados de su costado por la lanza recibida en la cruz. Simbolizan la virtud purificadora del bautismo y de la confesión, y la virtud regeneradora de la Eucaristía. Estas fueron las palabras de Jesús a Sor Faustina. Deseo que esta imagen sea venerada en el mundo entero. Prometo que el alma que dará culto a esta imagen no se condenará. Le prometo además la victoria sobre sus enemigos, ya en la tierra, pero especialmente en la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé para mi gloria. Jesús mismo explicó así el significado de esta devoción. Hija mía, di que yo soy el amor y la misericordia en persona. La llaga de mi corazón es la fuente de la misericordia ilimitada. Di a las almas que yo les doy como escudo mi misericordia. Por ellas combato, afrontando la justa cólera de mi Padre. Hija mía, di a la humanidad sufriente que se abrace a la misericordia de mi corazón, y yo la colmaré de paz. Las almas perecen a pesar de mi dolorosa pasión. Les concedo la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Este ícono es un signo para los últimos tiempos, luego de los cuales vendrá el día de la justicia. Junto a su infinita misericordia, el Señor mostró también a Sor Faustina el infierno. Hoy, bajo la guía de un ángel, he estado en los abismos del infierno. Es un lugar de grandes tormentos a lo largo de toda su extensión espantosamente grande. Estas son las muchas penas que he visto. La primera pena, aquella que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. La segunda, los continuos remordimientos de conciencia. La tercera, el conocimiento que esa situación nunca cambiará. La cuarta pena es el fuego que penetra en el alma, pero no la destruye. Es una pena terrible. Es un fuego puramente espiritual, encendido por la ira de Dios. La quinta pena es la oscuridad continua, un horrible hedor sofocante, y aunque haya oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven entre sí y ven todo el mal de los otros y el propio. La sexta pena es la compañía constante de Satán. La séptima pena es la tremenda desesperación, el odio hacia Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Sepa el pecador que con el sentido con el cual peca, será torturado por toda la eternidad. Escribo esto por mandato de Dios, para que ninguna alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que ninguno ha estado allí y que ninguno sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por mandato de Dios, he estado en los abismos del infierno con el fin de narrarlo a las almas y dar testimonio que el infierno existe. Aquello que he escrito es una pálida sombra
de las cosas que he visto. Jesús dice a Santa Faustina: Hija mía, escribe estas palabras. Todas las almas que adorarán mi misericordia y difundirán el culto, exhortando a otras almas a la confianza en mi misericordia, estas almas no temerán en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en aquella última lucha. Hija mía, exhorta a las almas a recitar la corona que te he dado. Para la oración de esta corona, me gusta conceder todo aquello que me pedirán. Santa Faustina también escribió que durante la Santa Misa, en la cual Jesús está expuesto en el Santísimo Sacramento antes de la Santa Comunión, vio dos rayos que salían de la hostia, tal cual están pintados en la imagen, uno rojo y el otro pálido. Jesús dice a Santa Faustina: Hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante. Recita por él la corona que te he enseñado. Dice Santa Faustina que cuando comenzó a recitar la corona, vio a aquel moribundo entre tormentos y luchas atroces. El ángel de la guarda lo defendía y, sin embargo, era impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba a la espera de aquella alma, pero mientras ella recitaba la corona, vio a Jesús igual a la imagen pintada. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las potencias de las tinieblas huyeron, no sin provocar un gran ruido. El enfermo expiró serenamente. Cuando entró nuevamente en ella, comprendió que esta corona es importante junto a los moribundos. Ella aplaca la ira de Dios. La esencia de la devoción. La esencia de la devoción se sintetiza en 5 puntos fundamentales. Debemos confiar en la misericordia del Señor. Jesús, por medio de Sor Faustina, nos dice: deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia, que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán la justicia y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción y a la vez la condición para recibir gracias. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, y sobre ellas derramo todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia. La primera es la acción. La segunda, la palabra. Y la tercera, la oración. En estas 3 formas
se encierra la plenitud de la misericordia y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque la misericordia anticiparía mi juicio. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de misericordia al día. Debes saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede marcharse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas.